que Dios siempre está. Miren, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En realidad yo me voy a apoyar en el único versículo que es el 28, pero vamos a leer hasta el 30 para que podamos entender lo que estuve mencionando como introducción. Dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. En estos 3 versículos yo creo que encierran en sí, no digo el Evangelio en su magnitud, pero lo importante de saber que tenemos un Dios que nos deja esta promesa y nos da esa seguridad de saber que ante un problema Él siempre va a estar. La Biblia es muy clara cuando dice que los problemas y la pobreza siempre van a estar. Y siempre dijimos que a veces el problema no es el problema, sino que el problema es poderlo resolver. Y el problema por lo general se resuelven entre 2 o 3. Mejor cuando se resuelven entre 3. ¿Por qué? Porque incluimos a Jesús en el problema, ¿sí? A veces en esa guerra de pensamiento, en esas vanidades mentales, por ahí nos confundimos creyendo que nuestra verdad es la única que sirve y la de los demás no. Pero miren, porque los que... el 28, por favor, y nos queda mal. Y sabemos que los que aman a Dios, empieza el versículo, entonces es una promesa para los que amamos a Dios, porque dice, para los que aman a Dios, quiere decir que esta promesa es para, si yo le preguntase a usted, ¿usted ama a Dios? Amén. Entonces para usted. Pero también podemos encontrar que algunos piensen que todavía no han llegado a amar a Dios, porque para amar a alguien yo lo tengo que conocer. Yo puedo decir por fe que amo a Dios, pero para amarlo tengo que conocerlo. Siempre solemos decir que no es lo mismo que conocer a Cristo que Cristo me conozca. Esa es la gran diferencia. Cuando yo conozco a Cristo, yo sé que puedo tener una comunión con Él. Porque para que haya comunión tiene que ser de a 2. Yo puedo tener mucha teología, haberme instruido, que está buenísimo, como dice la coordinadora, es necesario que seamos instruidos, fundamentado en la palabra, pero también Dios me tiene que conocer y eso lo va a conseguir por medio de mi relación con Él para que haya una comunión. Entonces, muchas veces nosotros podemos pasar por esa situación que nos suceden cosas malas, ¿sí? De dolor, de sufrimiento, donde vamos a tener adversidades, circunstancias, situaciones que a veces en la vida nos hacen pensar de que no sé si Dios está con nosotros, pero la promesa nos afirma de que sí, porque la palabra dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Quiere decir que todo lo que a mí me suceda va a estar primeramente supervisado por Dios. Pero si yo lo amo. Si yo lo amo, dice que todas las cosas me ayudan para bien. Y sigue el versículo diciendo, ¿no? A los que conforme a sus propósitos fueron llamados. Yo creo que aquí no solo que hemos sido llamados, sino que somos escogidos. Porque yo creo que este es un pueblo que se ha consagrado para Dios. Y cuando hablamos de consagración, no es lo que puedan ver exteriormente de nosotros, sino de la consagración interna. Yo consagro mi corazón, ¿sí? Para Dios. Yo quiero tener esa intimidad con mi Jesús para que Él me conozca y Él me ama. Por eso la palabra dice que nosotros lo amamos a Él porque Él me amó primero. Si Él me fue mi fundador, fue mi creador, ya en lo espiritual quiere decir que me conoce, ¿sí? Pero Él me tiene que amar primero. Me creó, me amó, pero ahora Él tengo que mostrarle a Él también cuánto lo amo para que todas las cosas me sean y me ayuden para bien. Entonces, es una de las preguntas que siempre nos hacemos como hijos de Dios. ¿Por qué si yo amo a Dios y ponemos ese por qué y en ese por qué encerramos tantas cosas, ¿no? No solemos explicar, abrimos ese abanico tan amplio. ¿Por qué si yo amo a Cristo? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué tengo dolor, sufrimiento? ¿Por qué si yo amo a Dios no tengo trabajo? ¿Por
qué si yo amo a Dios, la relación con mis hijos no es la ideal, no es como la que yo quisiera? ¿Por qué si yo amo a Dios, mi situación financiera, económica, no es estable? ¿Por qué si yo amo a Dios, mi matrimonio está ahí a los tumbos, se ve destruido? Y son tantos los por qué que le preguntamos a Dios. Pero la respuesta es que si vos los amas, dice que todo te ayuda para bien. Ya lo vamos a estar desarrollando todo esto. Entonces vemos qué es lo que primero pensamos cuando estamos pasando por una situación de dolor. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué tengo este dolor dentro de mi interior? Y a veces podemos decir que somos hasta injustos con Dios, porque le reclamamos algo a Dios, y en este caso, si hablamos de sufrimiento, decimos, ¿por qué, Señor, estoy sufriendo? ¿Por qué estoy pasando por esta situación dura, la que me causa dolor, si yo te amo? Es que somos injustos porque realmente la promesa no es esa. Ahora, si nosotros verdaderamente estuviéramos no amando a Dios, porque la promesa es que si vos lo amás, dice que todas las cosas te van para bien. La promesa no es que si vos pasas por dolor o sufrimiento, Él va a estar contigo. La promesa es que si vos lo amás, Él dice que todas las cosas serán para bien. Ahora, si hubiera sido al revés, la promesa, que si aún vos cuando estés en tu dolor y sufrimiento, sí, Él estará contigo, ahí no podemos nosotros quejarnos a Dios o decirle, no cumpliste tu promesa. Ahora déjenme decirle que más allá de todo eso, nosotros contamos con ese favor de Dios. A pesar que en nuestra vida nosotros nos encontremos, porque vamos a ser sinceros, la vida del cristiano, mientras estemos en este mundo que es de pecado, en este mundo caído, donde el humano falla, y siempre vamos a pasar por situaciones difíciles, por circunstancias, como decimos, adversidades, con problemas, y eso nos puede producir dolor o tristeza, sufrimiento en nuestras vidas. Ahora, lo importante es que Él dice que siempre va a estar contigo. Voy a relatar, para ilustrar, para la redundancia, con lo que el pastor nos viene enseñando los lunes. Vamos a hacer una ilustración, para que también vayamos aprendiendo todos esos conceptos que el pastor Pedro nos enseña los lunes. Esto lo escuché de una persona, un siervo de Dios, que tenía un hijo, obviamente, formó una familia, tuvieron un hijo con su esposa, pero el niño se enferma y lo común que hacemos todos, primero oramos, obviamente, lo presentamos y después lo llevamos se presentamos la situación a Dios y declaramos una sanidad sobre él, o salud. Pero lo llevan al médico y el médico, obviamente, que empieza a hacer esa revisación de rutina, empieza a ver, y bueno, obviamente que teniendo los análisis, más lo que entiende que puede tener, da diagnóstico, y el resultado es que, bueno, vamos a suponer que era el apéndice y tiene que llevarlo a cirugía. Obviamente que eso lleva un proceso, lo tienen que internar, estando ya en ese cuarto de quirúrgico. Yo me imagino, y ustedes van a hacer la película también, ahora que somos grandes y hemos estado más de una vez internados por situaciones de enfermedad en una clínica, el escuchar ya ese carrito que viene, ese silencio en un sanatorio por los pasillos, ustedes vieron que ya ese ruidito a esas cajitas de acero inoxidable que hacen ruido, ya sabe que viene el enfermero. Y bueno, ustedes saben, por ahí ya te lo imaginás entrando con una jeringa larga así, con una inyección. Y bueno, te imaginas en la situación de esa criatura, estando en una cama, que entre una enfermera y que le diga que le tiene que poner esa inyección. Es un momento de dolor y sufrimiento para alguien que nunca ha tenido esa experiencia. Entonces, siempre las enfermeras que son más amorosas, digo yo, y con el correr del año es como que ya se ponen hasta más, gozan con el dolor de otros, no todas, ¿no? Pero es como que ya están al fin de su carrera y algunas ya entran con la jeringa tirando el líquido para arriba para infundir más temor. Pues por ahí pasan, los primeros son rebeldones, no todas. Imaginémonos la situación. El niño, obviamente en su ojo, se deben de poner lágrimas, porque yo cuando hemos llevado a Evita,
obviamente, viene un doctor ya con la chaquetilla blanca y ya es un tema de llanto, lágrimas en sus ojos, obviamente, miedo, temor, ese dolor que iba a venir. Y siempre las enfermeras que son verdaderamente, que sienten esa vocación, ¿qué te dicen? No duele, esto no produce dolor, te va a doler un poquito. Y la verdad no es esa, la verdad es que yo no conozco ninguna inyección que no duele. Si usted conoce de alguna, avísenme. Pero hasta hoy en día no hay ninguna inyección que no te duele. Entonces vemos la situación de este pequeño. Ustedes relacionen el pequeño con la vida de un cristiano y ese papá con la presencia de Dios en nuestra vida. El niño voltea a ver a su padre y le pregunta, ¿es verdad, papá, que no va a doler? Y el papá tiene que ser honesto, tiene que decir la verdad. Mi papá tiene que ser honesto, no me puede mentir. Si usted le miente a un niño, ¿usted va a tener confianza en ese papá? Y el papá tuvo que ser sincero y le tuvo que decir, bueno, tomá mi voz de la mano, pero yo te voy a decir la verdad, si vos no te dejas poner esta inyección, no te vas a sanar. Obviamente que el proceso era ir a un quirófano, pero si vos no te dejas poner esta inyección, no vas a poder al otro día salir a correr, a jugar con tu amiguito. Es necesario que te pongas esta inyección. Pero vamos a hacer una cosa, tomame fuerte de la mano, Dios te dice lo mismo. Ante ese dolor que puedes estar padeciendo, ese sufrimiento, Dios te dice lo mismo. Tomame fuerte de la mano. Cuando vos sientas mucho dolor, apretame fuerte la mano. Pero cuando no sientas, o que el dolor sea poquito, apretame poquito. Yo voy a compartir ese dolor contigo. Y eso, hermano, es lo que nos sucede. Muchas veces en la vida nuestra creemos que las cosas no funcionan. Y ahí podemos enumerar un doquier de cosas. Podemos, la relación, como dijimos, con nuestros hijos no es la acorde, no es la que deseamos, ¿sí? Hay diferencias en nuestra forma de dar una enseñanza de cómo nos responden. O a veces los papás también tenemos nuestro error y no entendemos a nuestros niños. Y vemos que esa familia se empieza a dividir, a destruir. ¿Sí? También podemos ver, ¿sí?, que tenemos problemas familiares en nuestro matrimonio, problemas financieros, económicos, problemas de enfermedad. Y agreguémosle, y le vamos agregando todo lo que usted piensa. Ahora, Jesús, de la misma forma que este papá estuvo en esa sala con su hijo, Jesús te dice lo mismo. Tomá, agarrate de mi mano. Lo importante es saber que en el sufrimiento Dios nunca te abandona. Dios siempre está contigo. ¿Sí? A pesar de que nos puedan pasar un montón de cosas en esta vida, la promesa es que Dios no te va a abandonar y va a estar hasta el último día. Quiere decir que yo tengo que tener esa vida en fe, sabiendo que Cristo está conmigo. Y de la misma forma, el Padre te dice, tómate de mi mano. Aunque estés pasando por este sufrimiento y este dolor, yo voy a estar contigo. ¿Sí? Y bueno, hoy precisamente el título habla de que vamos a hablar del sufrimiento. Pero que tenemos que tener en cuenta primeramente que Cristo o que Dios no es el que te envía dolor y sufrimiento, sino que tenemos un enemigo. ¿Qué dice la palabra? Que Dios tiene un pensamiento de amor y no de odio. Pensamiento de paz y no de guerra. Todo le podemos agregar todo lo que querramos. ¿Sí? ¿Qué otro pensamiento tiene Dios sobre nosotros? ¿Qué dice la palabra? De bien y no de mal. Entonces vemos que Dios tiene pensamientos buenos para nuestra vida, pensamientos de bendición y no de maldición. Entonces podemos decir que Dios para nosotros es como un manantial de agua limpia. El dolor sería un agua sucia para nosotros. Y esto no proviene de Dios, sino que proviene del enemigo. Entonces nosotros tenemos que entender que el propósito de Dios es siempre estar a nuestro lado en esos momentos de sufrimiento. Ahora, el propósito de Dios, miren,
Voy a dar dos enseñanzas cortitas para que se nos haga un poco de entendimiento. Los cristianos hablamos que vivimos dentro de un propósito, ¿o no? Y ese propósito lleva un proceso. ¿Usted piensa en que el diablo también no tiene un propósito para nosotros? Sí, claro que sí. Ahora, ¿cuándo se activa ese propósito? Y cuando nosotros nos bajamos de la cobertura de Dios. Y eso es lo que Él busca infundir por medio del dolor, del sufrimiento, de todas las cosas, los problemas que a veces en la vida tenemos, de que nosotros desistamos de las cosas de Dios. Y de llegar a ese punto de decir, ¿para qué consagré mi vida a Cristo? ¿Para qué trabajo para la obra de Dios? ¿Para qué estoy al servicio de Dios si mi vida no ha cambiado? O para los que empiezan, pero aquellos que ya estamos en el camino del Señor, a veces las cosas que nos pasan, el enemigo empieza a seducirnos, a tentarnos, creyendo que todo lo que nos pasa proviene de Dios. Y Dios en Él no está en estos manos. Miren, si nosotros lo buscamos teológicamente a esta situación, hay un ejemplo bíblico que es muy reconocido, que es la vida de Job. Cuando Dios estaba contemplando toda la creación de Él, dice que viene el diablo, ¿sí? Eso pasó en el Antiguo Testamento, bajo la ley, aunque no había ley cuando todavía este patriarca era antecesor a las cosas de Moisés. Viene y se presenta y le pregunta a Dios de dónde viene. No, yo vengo de recorrer el mundo, estuve por allá, Bueno, nos da a entender que no es omnipresente como lo de Dios, que Él no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Y Él está contemplando a su siervo Job, que lo veía que era una persona perfecta, que era un varón recto, que era intachable. Y el diablo sarcásticamente dijo, claro, lo que pasa es que este no te teme, varón. Si vos le das todo lo que le diste, Él no es que te va a temer porque eres Dios, en cierta forma. Si tú le has dado bienes, ¿sí? Le has prosperado, y empieza a enumerar todas las cosas, le has dado una hermosa casa, una familia con 7 hijos, 3 hijas, te ha dado ganado, propiedades, tiene una cierta cantidad de camellos, de ovejas, de bueyes y todos los animales del campo, y empieza a enumerar una persona muy buena en la parte económica, una persona que tenía recursos porque se lo había dado Dios. Ahora imagínense que muchas veces esta situación como la de Job nos pasa a nosotros, ¿sí? Entonces cuando nosotros creamos como cristianos estar bien, tengamos cuidado. Cuando las cosas están tranquilas, tengamos cuidado. Pero el diablo, ¿qué le dice? ¿Por qué no le quitas? ¿De dónde viene el quitarle a los hijos de Dios? ¿Viene el pensamiento de Dios? No, porque Él tiene pensamiento de bienes, no de males. Quítale y va a ver lo que va a hacer Él. Va a renegar de ti. ¿Sí? La palabra sigue diciendo que Dios, escuchándolo, Él le dijo, mira, está bien. Vos quitale, pero su vida no te quita. Probalo. Pruébalo. Y en eso que Él lo prueba, dice que le quita todas las cosas. ¿Sí? Toda esa riqueza que le había dado Dios, se la quita. E incluso también le viene ¿qué? Una plaga, una peste. Dice que tenía una sarna desde la cabeza hasta la planta de los pies. Quiere decir que quedó sin nada. Y tuvo que pasar por esa situación, incluso hasta su mujer. Y ese estudió, ¿por qué no lo maldice? Quedó más solo, iba a decir una cosa, pero yo no lo hinche boca. Que lo hinche boca en Madrid. No, quedó más solo que la una en el dicho. A lo que corrijo, lo pensé y no lo quise decir. Y quedó solo. Es más, dice que vinieron supuestamente 3 amigos para exhortarlo, darle ánimo, incentivarlo. Y lo único que dijeron, lo que hicieron, aún nada más condenarlo. ¿Sí? Entonces vemos que es la idea del diablo de quitarnos todo. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a tener ese pensamiento ¿para qué? De las cosas de Dios. ¿Y por qué será que el enemigo te quiere quitar todas esas cosas que vienen de parte de Dios? Porque él ve que nosotros en la mano de Dios somos un potencial. ¿Sí? Que somos poderosos en Cristo Jesús. Que mientras nosotros permanezcamos
su reino, ¿sí?, de tinieblas se va a ir disipando. Y que nosotros no vamos a tener temor de lo que Él nos pueda traer, pues sabemos que tenemos uno, ¿sí?, que es más poderoso de que Él y que lo ha vencido y que se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús es el vencedor? Amén, gloria a Dios. Entonces, acá viene la pregunta que siempre nos hacemos, ¿sí? ¿Por qué Dios, si es todopoderoso, nos siguen pasando estas cosas? ¿Por qué si Dios es todopoderoso yo tengo que pasar por este sufrimiento, tengo que pasar por estos dolores? Y yo te digo que claro, que Dios es Dios, si Él quiere, puede pasar de largo tu sufrimiento y tu dolor. Él puede ponerte un escudo, ¿sí?, y protegerte de todas esas cosas, pero a veces también lo permite. Ahora, no es porque es un Dios malo, ¿no? Déjenme que yo después lo voy explicando, no es que Dios es Dios malo. ¿Y por qué lo hace? Sí, para probarnos. Claro que puede permitirlo para probarnos. Ahora, Él no va a permitirse que nosotros seamos probados sin Él antes saber que ya tiene la solución ante esa prueba, sabiendo que nosotros vamos a salir porque tenemos la respuesta a esa prueba. Y son las cosas que muchas veces le cuestionamos a Dios, o en nuestra meditación, en nuestra oración, le decimos, ¿por qué nos suceden estas cosas? ¿Por qué muchas veces vemos lo que tiene otra persona y decimos, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a él lo sanó y por qué a mí no? Y son todas esas preguntas que quizás tengamos que hacer cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Sí? Cuando estemos allí en el cielo, ¿sí?, ante la presencia de Dios, Él nos puede explicar y ahí sí vamos a entender. Porque con un cuerpo transformado, con esa mente nueva que Dios nos va a poner, vamos a poder entender cuál era el propósito de Dios. Lo importante es que a pesar de ese sufrimiento, de ese dolor, nosotros vamos a contar con que hay un Dios que te tiene sostenido o tomado de la mano. Miren, para que nosotros vayamos entendiendo por qué el dolor y el sufrimiento pueden llegar a nuestra vida, pero de repente pueden pasar, como decía el cartel de presentación, ¿sí?, del sufrimiento a la gloria de Dios. Y dijimos que este era uno de los versículos clave del Evangelio, en el cual ahí encierra algo que a mí me da la certidumbre de sentirme seguro, ¿sí?, que me da la seguridad de saber que hay un Dios que a pesar de lo que yo vaya pasando, Él está conmigo. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a pensar que el sufrimiento, ¿sí?, el dolor, es como el fuego. Y tomamos el ejemplo de nuestro cuerpo. Si mi cuerpo está edificado en madera, viene el sufrimiento, viene el dolor, que es el fuego, y lo va a quemar. Ahora, si mi cuerpo está edificado en oro, y viene el sufrimiento, viene el dolor, que es el fuego, lo va a purificar. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo estamos edificados? Si estamos edificados en madera, no vamos a quemar. Pero si estamos edificados en oro, Dios nos purifica. Quiere decir que nos perfecciona. Ahora, yo cuando vengo a Cristo, he venido con dolor, con sufrimiento, he venido con heridas abiertas. Ahora, para yo sanar, Dios tiene que apretar esa herida. Y ese es el trabajo que ha tenido el Espíritu Santo y lo va a tener hasta la venida del Señor, que es esa purificación, santificación. Él va a seguir sacando toda esa impureza y Él es el fuego, no digo fuego consumidor, pero es el fuego que va a ir probándote en qué está formado. Por eso la pregunta es por qué y cómo está formado. Si está formado en oro, serás un hijo aprobado. Si está formado en madera, ahí estamos en un grave problema. Ahí es cuando vienen tu sufrimiento y tus dolores. Y la promesa no se puede cumplir porque Él no te promete, ¿sí?, que todo te va a ayudar bien. Si tú lo amas, te va a ayudar todo a bien. Ahora, que Dios en tu problema, tu situación, Él está contigo, no lo dudes. Él no te va a abandonar. Y ahí surge, ¿sí?, un montón de incógnitas, de preguntas en nuestras vidas. ¿Y por qué Dios permite una situación de crisis en mi vida? ¿Por qué Dios permite que yo pase por una situación de soledad para aquellos que están solos?
¿Por qué Dios permite que tenga este problema económico? ¿Por qué Dios permite y por qué Dios permite? No quiero ser reiterativo, pero son las condiciones que a veces tenemos que pasar o sufrir estando en esta tierra. ¿Sí? Problemas familiares, matrimonios. Ahora, lo importante es que tenemos que entender que Dios tiene un propósito muy especial para nuestra vida. Y eso sucede porque el enemigo la tiene más que clara. Él tiene más fe en nosotros que nosotros en nosotros mismos. Pastor, ¿cómo sería eso? Es que Él sabe el potencial que somos en la mano de Dios. Entonces, si viene una guerra o un ataque en tu vida, no pienses que esto proviene de Dios. Lo que está pasando es que tú estás siendo promovido a un nuevo nivel espiritual. Siempre que tú tengas que pasar por una prueba y la superas, es un escalón espiritual, por decirlo simbólicamente. Hay un crecimiento espiritual porque eso te fortalece. Entonces, lo que hoy le vengo a decir, mi querida iglesia, que cada vez, ¿sí?, que se te avecina una tormenta, tengamos que pasar por una situación, una adversidad, tú ya no vas a ser el mismo. Tú vas a ser diferente. Porque Dios te lleva a un nuevo nivel, ¿sí?, espiritual. Y nosotros vamos a ser una amenaza para el diablo, una amenaza para el enemigo, una amenaza para el reino de Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Pueden decir un amén? Gloria a Dios. Entonces hoy vamos a estar hablando de una forma en la cual nuestra mente se tiene que abrir. Nuestros ojos tienen que despertar de ese adormecimiento que quizás tengamos. Y el enemigo siempre te va a venir a seducir y te va a tentar. ¿Para qué? Para que desistas de las cosas de Dios. Y en esa seducción Él va a hacer de que el dolor y el sufrimiento lleguen a tu vida y lo va a usar como un instrumento. Ahora está en que vos seas un hijo que verdaderamente no caiga fácilmente en su seducción o su tentación. ¿Sí? Porque aquel que está débil en la fe va a ser para él algo fácil de destruirlo. Ahora, no va a suceder lo mismo con aquel que tiene fundamento fuerte. Y el fundamento sabemos quién es nuestro Señor Cristo Jesús. La palabra en sí. Si tú estás fuerte, el enemigo no va a poder. Por eso, muchas veces, Él hace este ataque sobre los hijos de Dios. Y muchos caen. Y muchos empiezan a tomar este pensamiento. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué me consagré a Cristo? Y ese consagrarse, recuerden que no es el de venir a la iglesia. El consagrarse tiene que ver esa relación íntima con Dios. Porque ahí es donde vos te apartas. Pues yo puedo venir a la iglesia, puedo hacer todas las cosas que la iglesia tiene para que nos incluyamos y estemos preparados como siervos de Dios. Pero lo importante es la relación interior. Ese es el que se consagra, el ser interior, la nueva naturaleza que Dios puso en nuestras vidas. Es mi espíritu que se quiere llenar con las cosas del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, ¿cuántos son los que están aquí que desean ser consagrados para Dios? Gloria a Dios. Muchas veces los que hemos sido consagrados a Dios tuvimos que dejar cosas de nuestra vida para hacerlo. ¿Sí? Tuvimos que dejar de lado un montón de cosas para consagrarnos a Dios. Yo no sé las que has tenido que dejar tú, pero yo sí traigo presente todas las que yo he tenido que dejarle, ¿sí?, para consagrarme a Dios. Y a veces, bueno, acá tengo un testigo que puede dar testimonio. Cuando yo comencé en este andar cristiano, tenía a mi socio Néstor, y bueno, ellos seguían con su vida diaria, con su rutina diaria, esa vida que nos ofrece el mundo. Pero yo ya estaba consagrado a Dios, había cosas que yo ya las había abandonado, cosas que sabía que a mí no me servían y que esto me iba a traer como consecuencia dolor y sufrimiento a mi vida. Y entendía que esto ya era un instrumento de Dios, del enemigo, para hacerme caer. Entonces la única forma, 4:7 de Santiago 4:17, uno se tiene que fortalecer en las cosas de Dios, para poderlo resistir al enemigo. Miren, el diablo cuando tuvo que seducir y tentar a Jesús, cuando fue en esos 40 días de ayuno al desierto, él no mandó un diablecito, un demonio, esos pequeñitos. Tuvo que ir él en persona
y se vistió hasta de ángel de luz. Y muchas veces el enemigo se puede vestir de muchas formas para venir a atacarte, ¿sí? Para venir a seducirte y hacerte caer. Entonces nosotros tenemos que estar más que preparados. Entonces, esto, cuando nosotros nos sentimos ya consagrados, esto le preocupa al príncipe de tinieblas, ¿sí? Porque sabe que va a encontrar un opositor, uno que está fundamentado, uno que se encuentra fuerte espiritualmente, alguien que va a ser usado, llevado a las naciones, como dice la palabra, alguien que va a ser usado, ¿sí? De gran manera para el reino de Dios, y él va a buscar la forma, siempre va a buscar la forma de encontrar ese propósito en tu vida para hacerte caer. Es la misión que él tiene. Amén. Entonces, nosotros lo que tenemos que entender es que cuando el enemigo te ataca, ¿sí? No te va a atacar en algo que a vos no te va a doler. Siempre te va a atacar en algo que sabe que sí te puede llegar a doler. Y a veces puede usar medios o cosas o personas que nosotros no nos imaginamos, ¿sí? Que nos pueden causar estos dolores y sufrimientos, ¿sí? Miren, voy a mencionar algo que parezca reiterativo, pero que es una verdad que también la tenemos que entender. Puede usar a nuestros hijos, ¿sí? Para que haya una división, una ruptura en la familia. Puede usar a nuestro hijo en la forma que ellos traigan de un pasado recuerdo para echártelo en cara. Y solemos decir que muchas veces al traer cosas de un pasado matamos a un presente. Él puede observar que el matrimonio no está bien. Él puede observar que el matrimonio no está bien. Y esas son las luchas que nosotros no podemos permitir. Y muchas veces tenemos pensamientos que son infundados, fuera del contexto de la Biblia, y escuchamos más la voz del enemigo que la de Dios. No luchamos por nuestra familia, por nuestros hijos, no luchamos por nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque no hemos edificado nuestra casa con oro. Ahí una de esas de madera la queremos forrar con oro, pero por dentro sigue siendo madera. ¿Me doy a entender? Entonces, miren que el enemigo siempre va a buscar algo para hacernos caer. Nos va a tentar de diferentes formas. Puede usar la diferencia que podemos tener entre hermanos. Si el hermano está sentado acá, yo me siento allá. No lo quiero ni ver. Voy a mirar para otro lado cuando él mire para acá. Es que no hubo un verdadero perdón todavía. No, mire, la situación sigue tensa, yo lo que voy a hacer me voy a quedar en mi casa. No, para no ver al hermano, no lo puedo soportar ni escucharlo hablar. Y el enemigo sabe cuál es tu debilidad y en tu debilidad va a trabajar. Y ahí empezamos a justificarnos, a buscar los peros, buscamos trabajo de noche para ya no venir a la iglesia. Es que no puedo, pastor, porque usted vio la situación, tuve que buscar un trabajo de noche, ya no vengo. Y le empezamos a poner justificativo a la ausencia a la casa de Dios. Y como han estado coordinando, han dicho que cuando nosotros venimos a la casa de Dios y se predica, se enseña. Y hay una bendición, porque Dios le habla a tu espíritu, ¿sí? Cuando uno predica. Esa enseñanza, que puede llegar a ser la doctrina para tu vida, que eso quiere decir enseñanza doctrina, es la que te puede dar la solución en el mañana. Te vas a encontrar con una situación y no la vas a saber resolver porque no te doctrinaste, porque no te dejaste enseñar. ¿Por qué? Porque el enemigo, sabiendo que hay un potencial en el vos, te fue retirando del camino de Dios. ¿Me voy explicando? Amén. Miren, si hablamos de eso, yo puedo hablar, y voy a hablar en primera persona, voy a hablar de cosas que me han sucedido ya estando en el camino del Señor. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, los que trabajamos para la obra, no han pasado. Nosotros sabemos que estando dentro de la iglesia ya empezamos a tener responsabilidades, obligación, hay un compromiso de servicio para con Dios. Ustedes no piensen porque estamos a veces detrás de un púlpito, dando estudios, enseñanza, no tenemos problemas, o no somos atacados, o no tenemos lucha. Somos tan igualitos que los demás. Tenemos
las mismas características, ¿sí? Somos seres humanos, pero nos pasan cosas, pero nosotros nunca desistimos de venir a trabajar. En lo particular, a mí me ha pasado que me han operado, pero yo nunca dejé de servir al Señor. Aún apenas operado, no solo que asistía a la casa del Señor, sino que también trataba de trabajar. ¿Por qué? Porque si yo me muestro débil, el enemigo sabe dónde me puede atacar. Miren, he tenido que venir con dolor de muela, he llegado a la iglesia, a punto de predicar, cuando te salen dolores, que vos sabés dónde vienen, dolores de muela, a veces hasta medio borrachito, no por el alcohol, sino por la tensión. ¿Sí? Porque si no empiezo a declarar lo que es la palabra cuando estaban allá en Hechos, que estaban en el aposento alto y parecían que estaban todos ebrios, no, era el Espíritu Santo. ¿Sí? Y a veces hasta con problemas de tensión, problemas respiratorios. He venido también a ofrecer servicio, ¿sí? Para agradar a Dios con una fístula perianal. Y no solo es el dolor físico, sino la incomodidad de la situación. Bueno, el que no la ha padecido, que no la padezca, ¿sí? Para saber lo que es. No quiere empatizar conmigo, no se lo sugiero. Es doloroso, ¿sí? Es un dolor muy intenso. Pero asimismo, nunca desistí de venir a ofrecer ese servicio para Dios. Y eso es lo que quiere Dios, que siempre estemos dispuestos a ofrecer ese servicio. Que vengamos a su casa, ¿sí? Pero para demostrar que nosotros no nos llamamos a nosotros mismos, sino que hemos sido llamados para Dios. Que cuando estemos aquí al frente y hablemos, que no hablemos de lo que yo tengo, de lo que es mío, sino de lo que es suyo. Y el enemigo en eso está siempre a la expectativa, viendo a quién puede hacer caer. Porque él no anhela las cosas de Dios, ¿sí? Entonces nunca le pongamos límites. Por más que haya una guerra, no le pongamos límites. Por más que el enemigo nos ataque, no le pongamos límites. Si a veces tenemos que pasar por dolor, sufrimiento, situaciones difíciles. No resistamos al llamado de Dios a su servicio. No desista de venir a congregarse. El enemigo le está ganando la lucha. No se deje dominar por el enemigo. Mire, voy a hacer un comentario. ¿Ustedes saben cómo se producen las perlas? Bueno, obviamente que saben, pero no me lo van a decir, porque si no, ¿para qué estoy yo? Para predicarlo. Ustedes saben que lo produce la ostra. Dice que entra un granito de arena en la ostra y eso le produce una herida. Entonces ella, para aliviar ese dolor, segrega una sustancia sobre ese granito de arena. Se llama nácar. Y le va superponiendo esa sustancia hasta formar una perla, ¿sí? Y aliviar su dolor. Entonces, si usted quiere encontrar una perla, en esa ostra tiene que ir al lugar donde ella fue herida. Déjenme decirle de que desde su herida Dios va a sacar perlas. Amén. Bueno, entonces busque cuál ha sido el área de su vida que ha sido atacada, porque ahí están las perlas guardadas. Gloria a Dios. Amén. Entonces, qué bueno que le pueda decir el que tiene al lado en esta hora: Dios va a sacar perlas de tu interior. A ver, gloria a Dios. Que se escuche. Gloria a Dios. Entonces, lo que podemos sacar, ¿qué de perla? ¿Qué de plata? No, pero es una plata no virtual, celestial. Amén. Y eso es lo que ha hecho Dios. ¿Sí? Ha buscado en nosotros para depositar un tesoro que no tiene precio, ¿sí? Que no se puede medir con dinero humano. Para que nosotros podamos entender que lo que hizo Dios, Él es el que permite ese dolor y sufrimiento de nuestras vidas. ¿Sí? ¿Para qué? Para sacar lo que hay en nuestro interior. Miren, muchas veces, estando aquí, nosotros podemos quedar encantados en la forma de decir o valorar lo que tiene esa persona, pero no nos damos cuenta de lo que tenemos en nuestro interior. Muchas veces los chicos, hablando en la intimidad, dicen: pastor, bueno, usted tiene una forma hermosa de enseñarnos, lo podemos entender. Es mi yerno, lo único que me lo dijo así. Me quiere comprar como suegro, por eso me lo dijo. La oreja, no, en eso no. Creo que lo dijo sinceramente, ¿cierto, yerno? Entonces,
podemos ver que muchas veces vemos esas cualidades en las cuales Dios le ha dado a otras personas, pero no vemos realmente lo que tenemos en el interior. Lo que nos gusta de la gastronomía, mejor dicho, lo que somos un poquito glotón, porque no vamos a aclarar que somos glotón. Vamos a poner un ejemplo para de ahí cerrando. Muchas veces vamos a comer a un bar o a un comedor. Y bueno, lo tradicional es comer la milanesa con la papa frita, además si ponemos el huevito frito, vamos colesterol todavía, ponemos el huevito arriba, pero vamos corriendo las papitas y dejamos el lugar con la mayonesa. Pero usted tiene la mayonesa en sachet, no le dice la mayonesa ponete en el plato. Y usted le dice, ay, qué lindo sachet, y le empieza a acariciar y le abre la tapita, pues no, usted tiene que apretar para que salga la mayonesa, ¿o no? De la misma forma Dios hace con nosotros. Él tiene que apretar para que salga ese potencial que hay en nosotros. ¿Cuántos quieren y están dispuestos en esta noche que Dios apriete en su interior para que salga ese potencial? ¿Sí? Por eso quizá tú le estés limitando, ¿sí?, a nuestro Dios lo que te está pasando. Una vez tú crees que lo que te está pasando es una guerra y Dios te dice, no, eso es mi estrategia. Quizás tú estés limitando, ¿sí?, lo que Dios tiene para vos, diciendo que te está pasando, que te están atacando, y Dios dice no, que te quiere, ¿sí?, empujar. Y muchas veces nosotros podemos decirle a Dios, ¿sí?, o limitarlo y diciéndole a Dios que lo que nos pasa es porque el infierno se vino sobre nosotros y lo que Dios quiere es que nosotros seamos exhibidos de lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Sierva, ¿me puede poner Juan 15, 16? Y ahí terminamos, iglesia. Ahí sí terminamos y es una amén. Vamos a ir concluyendo. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y he puesto para que creáis. Y os he puesto, ¿es la misma traducción? Porque mi letra, sí. Y os he puesto, no, en la España no importa, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sí? Entonces esta no es una promesa nueva, esta es una promesa desde el origen, ¿sí?, del Génesis, desde el principio. Esta es la promesa en que Dios le pide que fructifiquéis, dice en la versión Reina Valera. Entonces Él no quiere esterilidad en los hijos de Dios. Él que quiere que tú seas un fruto, ¿sí? Él quiere sacarte quizás de ese mal concepto que tienen o de ese mal testimonio que tú estuviste dando para que sea de buen testimonio para muchos. Ahora, tú tienes que permitirlo porque en tu interior, ¿sí?, donde están las cosas que Dios ha puesto en tu vida. Entonces nosotros tenemos que entender que hay cosas buenas dentro de nosotros y que hoy Dios quiere exhibir. ¿Sí? Yo, como dije, no pongo el dolor ni el sufrimiento en tu vida, sino que yo he venido para ayudar, para sustentarte. Por eso dijimos que esta es una promesa que te infunde confianza, seguridad, protección. Porque ahí en ese versículo Romanos 8:28 encierra todo lo que nosotros necesitamos. Porque nosotros sabemos. ¿Lo puedes poner? ¿Sí? Y terminamos ahí explicando eso. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces no nos dejemos engañar con el enemigo, porque el enemigo te quiere destruir. Que en esta noche nosotros podamos declarar que Él no sabe con quién se ha metido. ¿Puede decirle al hermano que tiene al lado, diablo no sabe con quién te has metido? Diablo no sabe con quién te has metido. No es que usted sea un diablo y se esté tratando. Porque le veo los ojitos ahí y es como que se lo tomaron, no es literal lo que digo yo, no se lo tomen en serio. Yo cuando dije dile al diablo no es para que le diga que tiene al lado.
Por eso se lo han tomado en serio algunos, no, es literal. Ustedes pueden decirle al diablo, al enemigo que tenemos los espirituales, que no saben, porque nosotros somos vencedores, porque el que está en nosotros es el que lo ha vencido, y Cristo es el vencedor. Como dice la alabanza, Él es el vencedor, Él es el vencedor. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso, Señor. Esto es para su gloria. Amén. Los invito a ponerse de pie mientras vamos a escuchar una adoración que en esta noche usted pueda entender que hoy Dios quiere apretarlo, quiere exhibirlo públicamente de lo que Él ha puesto en su interior. ¿Sí? Usted es potencial en la mano de Cristo y el enemigo lo sabe.